Ahora, en este video lo que vamos a ver es el concepto de cuartiles. Si ustedes recuerdan, el concepto de mediana que vimos en otro video era el número que caía en medio si organizábamos todos los números en orden, ¿ok? El concepto de cuartiles es bastante similar. En los cuartiles lo que nosotros estamos buscando son, si organizamos todos los números en orden y luego dividimos esa lista de números en 4, ¿cuáles son los números que caen en las líneas divisorias? ¿Ok? Ahora, imagínense que ustedes tienen esta rayita aquí y en la parte más alta vamos a poner el valor más alto, ¿ok? En este caso sería 100 porque estamos hablando de calificaciones de un examen, pero puede ser lo que ustedes quieran. Si estamos hablando de altura, sería la persona más alta dentro de su muestra. Si estamos hablando de peso, sería la persona más gorda. Si estamos hablando de riqueza, sería la más rica. Y aquí abajo ponemos el valor más bajo. En este caso, como es un examen, estamos poniendo 50. ¿Ok? Ahora, si recuerdan, la mediana lo que hacía era encontrarnos el valor que caía justo en medio de nuestra raya. ¿Ok? Esta sería la mediana. Pero también lo que tenemos es que podríamos encontrarle los cuartiles. Si dividimos esta raya en 4 y queremos encontrar qué valor cae en el primer cuarto y qué valor cae en el lugar 3 cuartos, también para eso nos sirven los cuartiles. Y lo importante aquí es que una vez que lo tienes dividido, podrías saber de qué valor a qué valor tienes el 25% de la población. O de qué valor a qué valor tienes acá este otro 25% de la población. Y así nos podemos ir yendo, ¿ok? Por ejemplo, si aquí tenemos nuestras calificaciones de exámenes, una vez que las hayamos organizado y sacado los cuartiles, podríamos decir, si luego viene alguien más con una calificación, podríamos decir, esa calificación te hace más inteligente que el N% de la población, que el 25%, que el 50%, que el 75%. ¿Ok? Eso es todo el chiste de los cuartiles. Pero lo importante es saber cómo calcularlos y cómo interpretarlos. Calcularlos no tiene mucha ciencia. Si recuerdan cómo se calculaba la mediana, lo que teníamos que hacer era organizar todos estos datos en orden, de mayor a menor o de menor a mayor, como sea, y después de eso ver dónde caía el dato de en medio. Bueno, para los cuartiles es lo mismo, pero también no solo hay que ver el de en medio, sino dónde cae el del primer cuarto y el del tercer cuarto. Para hacer eso, en vez de organizarlos todos en orden, voy a hacer el diagrama de frecuencia porque es más útil cuando estamos hablando de cantidades más grandes. Aquí solo hay 16 calificaciones, pero puede haber más. Vamos viendo, la más baja es 50 y la más alta es 100. Entonces me voy a ir de ahí. 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y una vez hecho eso, vamos a tener que empezar a tachar cada calificación y dibujar una rayita aquí en nuestro diagrama de frecuencia. 90 le dibujo otra rayita, 70 le dibujo otra rayita, 90, 90, 80, 100, 60, 50, 70, 80, 80, 90. Vamos dibujando esta cruzada, esta otra también va cruzada y así. Y ya tenemos nuestro diagrama de frecuencia. Fácil. Y ahora, ya teniendo el diagrama de frecuencia, vamos a intentar determinar cuáles son los cuartiles. Vamos a hacer esto a mano y ahorita les enseño cómo se hace en Excel. Ahora sí, ya tenemos nuestra línea divisoria. Hasta aquí arriba, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 100 y hasta aquí abajo 50, ¿ok? Porque son los valores de los extremos. Ahora, lo primero que queremos hacer es sacar nuestra mediana. Si recuerdan, la mediana estaría, si son 16 calificaciones, la mediana estaría entre el dato 8 y el dato 9, porque como es un número par, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mediana estaría aquí en medio, claro, ya que están en orden. Entonces, ¿dónde está el dato 8 y el dato 9? Vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si contamos de acá para acá, también nos va a dar que el dato 9 está aquí. Entonces tenemos que sacar un promedio del dato 8 y dato 9, ambos son 80, entonces no nos molestamos. La mediana es 80. Y aquí, en vez de escribir mediana, voy a escribir cuartil 2, que es lo mismo, ¿ok? Es el 50% de la población. 50% de la población sacó más de 80, 50% sacó menos. Ahora vamos a sacar el dato del cuartil 3. Lo fácil sería agarrar el dato más alto y contar dónde está la división entre el dato 4 y el 5, ¿ok?
1, 2, 3, 4. Y el dato 5 también sacó 90. Entonces aquí vamos a dibujar 90. Este es nuestro cuartil 3. Por último, lo que queremos hacer es encontrar el cuartil 1. Ahora lo fácil va a ser agarrar del 50 y contar dónde está la división del 4 y 5, pero yendo para acá. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. El dato 4 está en el 70 y el dato 5 cae en el 80. ¿Qué hacemos en esta situación cuando los dos datos son diferentes? Sacamos un promedio. 70 más 80, y eso lo dividimos entre 2, nos va a dar con 75. Entonces ya tenemos con que el 25% de la población, el 25% más abajo, el más burro, sacó entre 50 y 75. El 25% más aplicado sacó entre 90 y 100. Pero si se fijan, aquí lo que nos puede decir es que el examen o estuvo muy fácil o todos los alumnos son bien aplicados. Porque el 25% sacó de 90 a 100. Y el 25% sacó entre 80 y 90. Entonces, es muy fácil que les fuera bien este examen. Ahora, eso es todo para calcular cuartiles a mano. Vamos ahora a intentar calcularlos en la computadora. Si se fijan, aquí yo ya les colé las exactas mismas calificaciones que teníamos acá y las dejé en desorden. Lo maravilloso de poder calcularlas en computadora en el Excel es que no las tenemos que ordenar. Excel las ordena por nosotros. Fíjense, yo le voy a pedir a Excel que me calcule los 4 cuartiles. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, Excel ya tiene una fórmula incluida para que no nos estemos rompiendo la cabeza. Vamos a escribir igual, vamos a escribir cuartile, si lo tienen en inglés, cuartil si lo tienen en español, y nos va a pedir primero que le demos la tabla de información de donde va a sacar los datos Excel. Entonces simplemente la seleccionamos y la fijamos. Y ahora sí, si se fijan aquí nos está preguntando cuál es el valor mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil o el valor máximo. ¿Qué es lo que queremos que nos dé? Vamos a empezar por el valor mínimo, de abajo para arriba. Vamos a pedirle que nos dé un 0. El valor mínimo nos da 50. Es lo mismo que nosotros habíamos sacado. Ahora sí, vamos a pedirle que nos dé el primer cuartil. Y ahora el segundo cuartil. El tercer cuartil. Y el cuarto cuartil, que sería el valor más alto. ¿Ok? Si se fijan, aquí tenemos una ligera discrepancia. Nosotros habíamos calculado que nuestro primer cuartil era 75. Excel calculó 77.5. ¿Por qué? Por la manera en la que Excel calcula las cosas. Entonces, hay una ligera discrepancia, pero en realidad no es lo suficiente como para ser significativa. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay calificaciones de 77.5. Entonces, por eso nos está dando la discrepancia. El punto es que Excel también pueden confiar en él. La cuestión aquí es que ya nos da los cuartiles sin siquiera haber tenido que arreglar. Por eso Excel es una maravilla. Ahora, hay otra noción que se llaman percentiles. Los percentiles, en vez de limitarse, si se fijan los cuartiles nos estamos limitando a ir de 25 en 25%. Pero ¿qué tal si ustedes en vez de querer saber para el cuartil 3, que es el 75% de la población, ustedes quieren saber de un número estrambótico como el 82%? Bueno, se pueden ir a Excel y pedirles que les calcule el percentil. Ustedes también podrían, pero es demasiada friega y no vale la pena. Van a Excel y le piden la fórmula de percentile. Le van a pedir le van a dar toda la tabla donde ustedes quieran sacar eso. Y luego aquí donde les está marcando la K, ustedes les van a decir qué percentil quieren. Si ustedes quieren saber en dónde se marca la diferencia del 83% de la población, van a escribir .83, porque estamos hablando de percentiles, se tiene que dar en decimal. Y ahora sí, el 83% de la población sacó menos de 90, mientras que el resto sacó de 90 hasta 100. Ahora, si ustedes quieren ver para abajo, pueden decir percentile. De nuevo seleccionamos la tabla. Y si ustedes quieren ver quiénes son los más burros de la población, en este caso, pues vamos diciendo que nos dé el percentil número 10. Vamos a escribir .10. Cerramos la fórmula. Ok. Si tú sacaste entre 50, que es la más baja, y 65 en este caso, estás entre los 10% más burros de la población. ¿Ok? Mientras que si sacaste más de 65, al menos tienes el consuelo de que no estás entre el 10% más burro de la población. Y así es como acabamos con esta lección de cuartiles y percentiles.